Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. En el patio de mi casa hay una mata de aguacate que pare chinola. Fue lo que le escribió un niño a su padrino. Recuerdo aquel evento. En ese entonces yo trabajaba para un ministerio que se llama Compassion, un ministerio que está ampliamente difundido en este país en lo que es la captación de fondos para luego invertir esos fondos en los países pobres y ayudar a niños pobres. Dentro de las cosas que los niños hacen para entrar en contacto con sus padrinos, con esas personas que aportan dinero para ellos, es que cada año le escriben 2 o 3 cartas. Y en una de esas cartas, cuando le preguntan al niño qué le quieres decir a tu padrino, escríbeselo aquí en esta carta. Y cuando escribe esto, le corrigen y le dicen: no puedes escribir esto porque una mata de aguacate no pare chinolas. Chinola es maracuyá, para los que lo conocen como maracuyá, o passion fruit, como se le dice en inglés. Y le dicen: no puedes escribir esto porque una mata de aguacate no pare chinola. Y el niño le responde: sí, yo lo vi. En el patio de mi casa hay una mata de aguacate que pare chinola. Y el niño no quería quitar eso. Y como no lo podían obligar, le preguntaron al director del departamento que trabajaba eso, que qué hacían. Y el director simple y llanamente preguntó: ¿qué escribió el niño? Que en su casa hay una mata de aguacate que pare chinola. Eso es lo que él quiere decirle a su padrino. Eso hay que decir. Ahora bien, mis amados hermanos, todos nosotros sabemos que es imposible que una mata de aguacate pare chinolas. ¿Por qué? Los árboles producen los frutos de lo que ellos son. Un árbol en este momento no puede producir un tipo de frutos y luego más adelante producir otro diferente. Siempre producirá el mismo fruto. Por eso es que sabemos el árbol no por las hojas que tiene, porque las hojas pueden ser parecidas. Conocemos el árbol no por el tamaño que tiene, porque el tamaño puede ser parecido a otros árboles. Conocemos el árbol por sus frutos. Precisamente eso es lo que Jesús nos dice en esta porción del Sermón del Monte donde estamos, Evangelio según Mateo capítulo 7, y vamos a leer los versículos 15 al 20. Nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es enfático el Señor con esto de que por sus frutos los conoceréis. Lo dice en el versículo 16 y vuelve y lo repite en el versículo 20. Mis amados, ustedes recuerdan que el domingo pasado, cuando comenzamos con esta sección, hablábamos de el significado de falsos profetas. Pero antes nos hacíamos la pregunta: ¿es posible que una persona que ya está en el camino estrecho, que está en el camino correcto, porque ha entrado por la puerta angosta, en la puerta correcta, tenga que cuidarse de los falsos profetas ya estando en el camino estrecho? Decíamos que sí, porque el mismo Señor que nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha es el mismo Señor que nos dice que debemos cuidarnos de los falsos profetas.
¿Y quiénes son esos falsos profetas? ¿Qué hace falso a un profeta? El domingo pasado, como ustedes recordarán, decíamos que el falso profeta es aquel que predica falsedades, es decir, todo profeta que habla de un Dios falso, de una religión falsa, es un falso profeta. Sin embargo, ustedes recordarán que el énfasis mayor no lo hacíamos en este tipo de profetas, sino en aquellos que, mostrándose como profetas del Dios verdadero, hablando en nombre del Dios verdadero, traían doctrinas falsas. Es ese tipo de profetas que Jesús está refiriendo. Y decíamos el domingo pasado que no creemos que ningún cristiano en su sano juicio debería estar escuchando predicaciones de doctrinas de error, de religiones falsas. Si la religión es falsa, toda su enseñanza debe ser rechazada, porque aunque tenga elementos de verdad, aunque tenga elementos que son correctos y que los compartimos, por ejemplo, el caso de la moralidad, casi todas las religiones enseñan una moral correcta, pero hay otras cosas que se infiltran ahí. Pero entendemos que no es que el Señor dice no te cuides de eso, es que es evidente. Se sobreentiende, está más que entendido que de esos profetas usted se va a cuidar. Ahora bien, ¿cuál es la advertencia aquí? Evidentemente que el Señor está haciendo énfasis en aquellos que se visten de oveja. Por algo el Señor está diciendo, se visten de oveja. ¿Y de quién debemos cuidarnos? De esos falsos profetas, esos profetas que vienen hablando en nombre de Jehová Dios, que vienen hablando en nombre de Jesucristo, que pueden estar citándonos la Biblia y que usted cree que es un profeta verdadero. ¿Y qué dice el Señor? Cuídate de ellos. Pero ¿cómo nos vamos a cuidar de esos falsos profetas si no sabemos quiénes son o cómo son? Usted no se cuida de algo que usted no conoce. Para usted cuidarse tiene que conocerlo. El domingo pasado veíamos la primera característica de estos falsos profetas. No la única, pero sí la primera y la principal. ¿Y cuál era esa característica que veíamos el domingo pasado? Que los falsos profetas mezclan la verdad con la mentira. Y ustedes recordarán que decíamos, no piensen ustedes que van a venir delante de ustedes a presentarle una cruda mentira, una mentira cruda, una mentira burda, una mentira demasiado evidente. Ningún falso profeta va a venir a un cristiano a decirle que no cree en lo que dice la Biblia, que no cree en Dios, que Dios no existe, porque si viene de esta manera, automáticamente usted lo rechaza, usted lo repudia. Él le va a venir hablándole de Jehová Dios. De hecho, él vendrá citándole la Biblia, pero siempre fuera de contexto. Tomará la frase, tomará la oración, tomará el versículo que le habla a usted de una promesa para hacerle entender de que usted estará siendo bendecido de esta manera por esta promesa. Pero no le habla de las condiciones para usted recibir esa bendición. Porque las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Y eso también lo decíamos el domingo pasado. ¿Dónde nos quedamos? En la expresión cuídate, cuídense. Si usamos Reina Valera, guardaos. ¿De quién debemos cuidarnos? Nos dice la Nueva Versión Internacional, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense. ¿Qué debemos hacer con los falsos profetas? Cuidarnos de ellos. No debemos amistarnos con ellos. No debemos entrar en cofradía con ellos. Debemos cuidarnos de ellos. Y aquí quiero hablar de tres
niveles o 3 renglones de responsabilidades de cuidarnos de los falsos profetas. En primer lugar, yo como pastor debo cuidar esta iglesia donde Dios me ha puesto como ángel de la iglesia, donde Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia. Es mi responsabilidad cuidar esta iglesia de los falsos profetas. Esa es mi responsabilidad. Y fíjense, mis amados, que antes de entrar en detalle en ese punto, quiero reconocer de que yo creo que nosotros debemos fraternizar con otros hermanos. Y de hecho, en la clase de doctrina de los miércoles, el capítulo anterior que estábamos tratando, veíamos con quién debemos juntarnos para trabajar en la obra del Señor. Y yo creo en eso. De hecho, nosotros mantenemos relaciones fraternales con muchas iglesias. Yo creo en eso. Yo creo también de que esta iglesia es bendecida con la predicación de otros predicadores. Yo creo que un cristiano puede escuchar varios predicadores. Sí, eso está bien. Yo le doy 100% mi apoyo a que usted escuche otros predicadores. Pero debemos cuidarnos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser celosos con el predicador que nosotros le estamos escuchando una prédica. Como pastor en esta iglesia, yo soy estrictamente cauteloso con el que yo invito a predicar a esta iglesia. Y así lo he sido en todas las iglesias donde he sido pastor. Para yo invitar a alguien a predicar a la iglesia, yo tengo que saber quién es. Y si no sé quién es, tiene que habérmelo recomendado una persona que yo conozca, que es de madurez probada y de espiritualidad probada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo invitar a alguien que yo no conozca, pero tiene que recomendármelo una persona, preferiblemente un pastor. ¿Por qué preferiblemente un pastor? Porque los otros pastores están haciendo lo mismo, o deberían hacer lo mismo que yo estoy haciendo, cuidando el rebaño de los falsos profetas. Entonces, cuando es una persona así, yo te lo recomiendo, es un cristiano verdadero, pertenece a tal iglesia, hace esto, hace aquello, lo conozco y es de sana doctrina. Ok, amén, lo invito. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que eso edifica la iglesia. Yo no me creo ser el único predicador verdadero. No, de hecho, estoy sumamente consciente de eso, de que hay otros predicadores que yo escucho a otros predicadores. Y sé que hay una cantidad inmensa de predicadores mucho mejor que yo. Pero con todo y eso, tengo que ser cuidadoso con el que yo invito a predicar a esta iglesia. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad delante de Dios cuidar a la iglesia. Y miren, hay en algunas ocasiones que algunos hermanos se me acercan: oh pastor, me gustaría que invitáramos. ¿Usted le conoce? Sí. ¿Y qué tanto usted le conoce? Comienza un interrogatorio. Y yo sé que hay algunos que se disgustan. Y aquí se lo digo públicamente a la iglesia. Si usted ve que usted me recomendó a alguien y yo no lo invité, es porque no me convence. Es decir, yo tengo que estar convencido, no porque yo sea nadie, no porque yo sea nadie importante, no, es porque mi responsabilidad, dice la Biblia, que yo tengo que darle cuenta a Dios por la iglesia donde Él me ha puesto como pastor. Y para yo cumplir mi responsabilidad de cuidar del rebaño, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien viene aquí invitado por mí, todos ustedes van a creer que es un predicador correcto. Y van a creer lo que esa persona le traiga a usted. Por eso debo ser cuidadoso. No quiere decir que no cometa errores, pero estoy explicando por qué soy cuidadoso en ese sentido. Otro renglón de responsabilidad de los predicadores recae sobre los líderes de la iglesia, diáconos, directores de ministerio, líderes en general.
A los líderes de la iglesia yo le digo, usted puede invitar a quien usted quiera a predicar la iglesia. Usted quiere invitar a quien sea, no hay problema. Ahora, asegúrese de que esa persona usted la conoce. Así mismo que yo lo que hago conmigo. Asegúrese que ese predicador usted lo conoce. Asegúrese de que esa persona es de sana doctrina. Porque es su responsabilidad de usted invitar solo, única y exclusivamente a una persona de sana doctrina. Porque si usted mete un lobo en esta iglesia, usted se la va a ver con Dios. A veces se cree que el liderazgo es una posición para usted tomarlo a la ligera y tomar decisiones como usted quiera. No, se habla de responsabilidad. Por eso es que Santiago dice: no procuréis mucho de vosotros haceros maestros, porque los maestros tendréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay condenación en ser maestro de la iglesia? No. Pero si usted como maestro de la iglesia enseña algo falso, su condenación es mayor. ¿Por qué? Porque ya no solamente usted está siendo dañado con esa falsedad, sino que todos los que le escucharon están siendo dañados también por esa falsedad. Por eso un maestro en la iglesia debe cuidarse muy bien de lo que enseña. Debe cuidarse muy bien de lo que presenta a lo que está enseñando. Pero también el director de un ministerio debe ser sumamente cuidadoso con el predicador que usted invita. ¿Oyó? Porque va a tener problemas conmigo, o peor aún, va a tener problemas con Dios. Porque usted vino a traerle una persona que vino a darle una comida envenenada a sus hijos, una comida podrida a sus hijos. ¿Cómo se sentiría usted si usted encuentra que alguien viene y le da una comida que se encontró en la calle a sus hijos? Pues si yo me lo encontré tirado en la calle, pues es exactamente lo mismo que hace un líder, un director, un pastor con invitar a una persona que no conoce a predicar. Yo diría que es peor, porque una comida en la calle le puede dar una diarrea, le puede dar una enfermedad y hasta lo puede matar, pero eso no es nada. Y usted dirá: pastor, ¿cómo que no es nada? No es nada en comparación con la condenación eterna que puede llevar un falso profeta a la iglesia. ¿Cuántas son las iglesias que un pastor de pronto buscó a alguien para que viniera a predicar o para que viniera a dar una serie de mensajes, para que viniera a un estudio y después terminan dividiéndole la iglesia? ¿Por qué? Porque hay que ser cuidadoso con quien usted trae. Hay que ser cuidadoso. Hay otro puntito más para los líderes, pero primero quiero abordar este punto de cómo el Señor dice: cuídense. Hay una responsabilidad que recae en cada creyente. Fíjense que le estoy hablando de 3 dimensiones de responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor de no invitar a cualquiera, la responsabilidad de los líderes de la iglesia de no invitar a cualquiera, pero ahora hay otra responsabilidad que es la suya. Y en este pasaje el Señor no dice: cuiden a las ovejas de los falsos profetas. No, eso no es lo que dice aquí. Hay otro pasaje que sí. ¿Entendido? Pero aquí la responsabilidad directa cae sobre usted. Dice: cuídese de los falsos profetas. Guardaos. La Nueva Versión Internacional dice: cuídense. ¿Quiénes debe cuidar? Usted mismo. Y mire, antes era bien fácil para un pastor, los líderes de una iglesia, proteger a la iglesia de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque antes usted simplemente no me invitaba a predicar a su iglesia. Y si habían libros raros en los tiempos donde los libros proliferaron, porque déjenme decirle que no siempre los libros estuvieron en la abundancia que lo tenemos hoy en día. Todavía en los años 1800 no cualquiera podía tener libros.
¿Por qué? Porque eso costaba. Y la economía no le permitía a cualquiera tener muchos libros. Pero en los años 1500 solamente las personas... ¿Ustedes recuerdan la historia de Martín Lutero? ¿Dónde era que Martín Lutero leía la Biblia? En la biblioteca del convento, que había una Biblia encadenada a la pared. ¿Sabe para qué? Para que no se la roben, por tanto dinero que costaba. Y ahí él leía. ¿Por qué? Porque no cualquiera tenía dinero para comprar libros. Hoy en día no. Los libros son sumamente asequibles, hasta gratis andan por ahí. Y más cuando son de falsos profetas, ahí es que son más fáciles de conseguir. Pero hoy en día es sumamente difícil cuidar a la iglesia de los falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque los falsos profetas no vienen a usted. Usted va a los falsos profetas. ¿Cómo, pastor? Sí, porque a través de la tecnología, a través de las redes sociales, los falsos profetas no lo buscan a usted. Usted los busca a ellos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas traen algo que nos agrada escuchar. Nos habla las cosas que nos gusta oír. Y desde que escuchamos estas cosas lindas, quedamos cautivados y por eso lo buscamos. Mis hermanos, yo estoy consciente que las redes sociales son una gran bendición. En la iglesia lo usamos y muchas iglesias usan las redes sociales. De hecho, en medio de esta pandemia, agradecimos inmensamente al Señor porque podíamos mantenernos en contacto precisamente a través de las redes sociales. Pero también las redes sociales conllevan una gran responsabilidad en el uso. ¿Sabe por qué? Porque las redes no filtran. Son redes, pero no filtran. Ahí le llega el buen predicador, el mal predicador, ahí le llega quien sea. Por tal razón, si este mensaje era importante para los discípulos en el Sermón del Monte, este mensaje es de vital importancia para nosotros, para ti, para mí hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque a través de las redes sociales estamos siendo bombardeados intensamente y extensamente con el mensaje de los falsos profetas. Mis amados, es una pena y veo con tanta preocupación que los hermanos de la iglesia consulten más el Google, el YouTube, el Facebook que la Biblia. Y aquí, recuerdan que le decía que hay un puntito para los líderes. Aquí vuelvo a remarcar a los líderes. Y lo hago públicamente para que si usted ve que un líder de la iglesia es irresponsable en la manera que está manejando las redes sociales, cuídese de él también. Porque los falsos profetas pueden estar dentro de nosotros también. ¿Entendido? Nosotros podemos caer en lo mismo. Si un líder, vuelvo a repetírselo, de esta iglesia, de los que están aquí, incluyéndome a mí, ustedes no me ven a mí recomendando casi a nadie en las redes sociales. No es que no recomiendo. Y le puedo dar una lista ahora mismo. Usted quiere escuchar un buen mensaje. Ahí está el pastor Sujel Michelén, ahí están los pastores de la Asociación Hispana, ahí están muchos pastores que hemos citado aquí. Charles Stanley, el C.J. Mahaney, y dentro de los que pensarían, no, pero en inglés, pero ahí está el pastor MacArthur, ahí está el pastor Piper, aquí tenemos a Tim Keller, aquí mismo en Nueva York. ¿Cuántos predicadores buenos hay? Una lista inmensa. Por eso, no cite, no comparta
el mensaje de un predicador que usted no conoce? Porque ellos no vienen hablándole en nombre de Satanás. Ellos no vienen hablándole cosas malas. No, son muy sutiles. Y vendrán hablándole de la Biblia. ¿Y qué dice el Señor? Cuídense de esos falsos profetas. Y vuelvo a repetir, la responsabilidad cae sobre usted. Pero si un líder de la iglesia está compartiendo algo de manera irresponsable, para mí, ¿qué es irresponsable? Cuando usted comparte un slide de una persona que usted no conoce. ¿Qué es un slide? Esas laminitas que dice una expresión y usted está citando solamente esa expresión, pero usted no sabe de dónde sacaron esa expresión, el contexto que lleva esa expresión. Cuando usted comparte vuelvo a repetir, un slide de una persona que usted no conoce, usted está siendo irresponsable. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Yo he visto cómo cristianos, aún de esta iglesia, comparten slides de personas que son ateos. Ajá, sí. Comparten expresiones de personas que son abiertamente contrarios al cristianismo. Depravados. ¿Pero qué dijo este depravado? Dijo una expresión linda que a mí me gustó. Las mujeres tienen que empoderarse. Y ahí vienen todas las mujeres en lluvia. No importa esta oferta, la traiga el mismo diablo. La expresión me agradó y de una vez la compartí. Usted sabe que usted con ese compartir, con ese like, usted está teniendo responsabilidad delante de Dios. Porque todo el que le conoce a usted y viene y consume ese veneno, usted es el culpable de que esa persona se envenene. ¿Usted cree, mis hermanos, lo serio que está este asunto con las redes sociales? A veces se comparten cosas de personas que en su vida jamás usted la conoce. Usted no sabe dónde se congrega. Usted no sabe cuál es el sistema doctrinal que sostiene esa persona. Y una lista larga de cosas que usted no sabe. ¿Por qué? Porque usted nada más vio el slide y que lo escribió fulano. Y a veces es una prédica. Y quizás en esa todo estuvo bien. Pero usted no sabe lo que dijo en otra. Mis hermanos, vámonos por lo seguro. Usted conoce a esa persona, compártala. Alguien que a usted le consta que es un cristiano maduro, que es un cristiano sano, que es un cristiano responsable, que es un cristiano espiritual, lo compartió. Ay, sí, compártalo. Pero si a usted no le consta, usted lo leyó, está bonito eso, pero no le dé like. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces a usted no le hizo daño, pero el otro vino, vio que usted le dio el like. Otro detalle es que cuando usted tiene amigos, lo que sus amigos ven, ¿qué hace el Facebook con usted? Se lo sugiere de una vez y le manda el video a usted. Y de hecho usted ve que fulano le dio like, usted ve que fulano lo compartió, porque se le sugiere. Mis amados, no sabemos si de pronto con eso lo que estamos es contribuyendo a que se propague una falsa doctrina, un falso profeta. Seamos cuidadosos. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todos nuestros actos. Pero cuando una persona está en posición de liderazgo, su compromiso es mayor. Vuelvo a repetir, es una pena ver que hay cristianos que citan más los slides de otra gente que lo que dice la Biblia. Usted quiere hablar doctrina correcta, usted quiere hablar sana doctrina, cite la Biblia de por Dios. La Biblia está llena, inmensamente llena de lo correcto. ¿Por qué? Porque toda ella es correcta. Ahora,
no se convierta en uno de esos que citan solo las bendiciones sin el contexto de esa bendición y se convierta usted en un propagador de ilusiones falsas. Porque las bendiciones de Dios vienen en un contexto y hay que citar eso también. Hay personas que si ven esta frase en un slide, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, la citan para adelante. ¿Sabe por qué? Porque eso es bonito. ¿Qué dice? A ti te daré el poder. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Poder. Empodérate. Ese es el mensaje que le dan a las mujeres. Empodérate. Y es bien que se empodérense mujeres, pero para hacer el bien. El problema es que llaman a empoderar a las mujeres, pero ¿para qué? Para la maldad. La liberación femenina. ¿Y qué fue lo que hizo? Liberó a la mujer para que se convierta en otro ser tan perverso como el hombre. Y antes teníamos hombres irresponsables, pero había mujeres responsables, mujeres respetuosas que levantaban familias, ellas solas. Con la liberación femenina siguen los hombres irresponsables, pero ahora las mujeres asesinan a sus hijos en el vientre. ¿Qué liberación es esa? ¿Se ha empoderado a la mujer para la maldad? No. Empodérate, sí, pero para liberar a esos hombres perversos, sacarlo de la perversión. ¿Qué debió hacer la liberación femenina? En vez de cambiar a la mujer para hacerla igual que el hombre en maldad, cambiar al hombre y hacerlo bueno como la mujer. Pero no, porque Satanás no va a propagar nada bueno. ¿Lo va a hacer? No, mis hermanos. ¿Y sabe quién dijo esta frase? A ti te daré todo el poder. Satanás. Esa fue la oferta con la que él tentó a Jesús. Lucas 4:6. ¿Qué nos dice Lucas 4:6? Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿De quién era la oferta? De empoderar. De Satanás. Pero a veces citamos de manera irresponsable. Las redes sociales, mis hermanos, están llenas de motivadores. No son predicadores. Y no estoy diciendo que no hay predicadores en las redes sociales. Los hay y muy buenos. Pero también hay una cantidad inmensa de motivadores, no predicadores. ¿Cuál es la diferencia entre un motivador y un predicador? El predicador trae un mensaje de Dios para darlo delante de Dios para el que quiera escuchar la palabra de Dios. El motivador trae un mensaje que a ti te guste para que tú alcances y logres aquellas cosas que tú quieres hacer y creas que Dios te está respaldando en eso. Y te sacan versículos bíblicos de su contexto y te motivan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces he citado este versículo fuera de su contexto? ¿Qué es lo que puedo en Cristo que me da la fortaleza? Alcanzar aquello para lo cual yo he sido alcanzado, es lo que dice el apóstol Pablo. He aprendido a vivir humildemente y sé tener en abundancia. No importa la situación, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. He aprendido a adaptarme a la situación. ¿Por qué? Porque él tenía una misión suprema. ¿Y cuál era la misión suprema? Predicar el evangelio. Y si para predicar el evangelio tenía que estar en condiciones precarias, la estaba. Cuando había abundancia, muy bien, pero no dejaba de predicar el evangelio porque la condición fuera precaria. ¿Y qué dice él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué usamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para usted lograr todo. Y a veces, hasta para cosas que son diametralmente opuestas a la voluntad de Dios.
pero eso motiva. Son motivadores. Te van a citar la Biblia, claro, porque ellos quieren llegar a un público cristiano. Y esos motivadores, no predicadores, que quieren llegar a un público cristiano, tienen que llegar con la Biblia y con la jerga cristiana. ¿Qué es una jerga? Es la forma de hablar de un grupo, de un segmento. Y va a usar todas esas expresiones que aparecen en la Biblia, que usamos los evangélicos, pero ellos no son cristianos. Son motivadores. Y algunos de ellos, en estos días me hablaba mi esposa de una mujer que tenía un grupo grandísimo de mujeres, tremenda motivadora, cristiana, y hubo un momento que se incomodó, como decimos en Dominicana, se quilló, y salió diciendo: yo no soy cristiana, nada, ya a mí no me digan que yo no soy cristiana, nada. Parece que el negocito no le dejaba mal, tuvo que volver a decir: sí, yo soy cristiano, tiene su grupo de nuevo, por favor. Y lo grande es que a la gente le gusta eso, incluyendo a los que estamos aquí. Nos gusta. Dice el Señor en Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en el país. Los profetas profetizan mentira. ¿Qué hacen los profetas? Profetizan mentira. Y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Hacen lo que ellos quieren, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué dice el Señor aquí? Está hablando, y el impío así lo quiere. Está diciendo, y el inconverso así lo quiere. No, el Señor dice, y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Profetas mentirosos. Ustedes recuerdan la cita con que comenzamos el domingo pasado de Isaías. No, Isaías capítulo 30. No, que los videntes no vean más visiones, que los profetas ya no nos profeticen más. Háblennos cosas agradables, háblennos mentiras. A la franca sí pedía el pueblo. Nosotros no lo pedimos con los labios, pero con nuestras acciones es lo que hacemos. Porque escuchamos más esos predicadores. ¿Por qué proliferan tanto? ¿Por qué prosperan tanto esos predicadores? Porque al pueblo le gusta eso. ¿Y qué dice el Señor? Profetizan mentira. Los sacerdotes manipulan, los que dirigen manipulan. ¿Por qué prospera tanto el evangelio de la prosperidad? Porque eso le deja un dineral a los que lo predican. ¿Y por qué reciben ellos tanto dinero? Porque precisamente la mercancía que ellos venden, porque ellos son vendedores, la mercancía que ellos venden le gusta a los consumidores. Y los que le siguen, eso es lo que son consumidores. ¿Qué le venden? Ilusiones. Ven y haz un pacto con Dios y trae $1,000 y tú verás como el Señor te va a devolver 10,000. ¿Y qué es lo que quiere hacer la persona? ¿Adorar al Señor con sus finanzas? No, conseguir 10,000. No están mirando al Señor, están mirando los 10,000, que son más que 1,000. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿y por qué esos predicadores del evangelio de la prosperidad no van a Wall Street? ¿Por qué no buscan inversionistas? Esos inversionistas de Wall Street que le digan, mira, ven, que si me das 1,000 te doy 10,000, instantáneamente están invirtiendo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con esos predicadores? Despiertan en usted, y a veces no hay que despertarlo, algo que está ahí, que se llama avaricia. Queremos dinero fácil. ¿Por qué señores, ustedes han pensado que por qué es que los negocios de lotería prosperan más en los países pobres? ¿Por qué creen ustedes? Allá en Dominicana, usted puede encontrar una banca de apuesta en cada esquina. Hay más bancas de apuesta que grocery, más bancas de apuesta que colmado.
Y las bancas de apuestas se distinguen de lejos. Usted ve ese edificio bonito, esa construcción bonita, iluminada, bien pintada, algo bonito. Y en una comunidad pobrísima. ¿Pero por qué? Porque la gente es avara. Y esa avaricia florece. ¿Por qué prosperan esa gente? Miren que la gente, los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, tienen dinero todito. Vaya a ver las casas que tienen, vaya a ver las mansiones. Bueno, un pastor del Evangelio de la Prosperidad que dijo que él necesitaba un jet privado porque él no podía ir en vuelos comerciales porque ahí habían personas con demonios. Y no lo pudo conseguir. Claro, tiene su jet. Y no es el asunto de que no tenía, quería uno mejor. ¿Y por qué consiguen? Porque a la gente le gusta y mi pueblo así lo quiere. Es una pena que a veces aquí en la iglesia uno hace una colecta para una necesidad de algún hermano y usted ve que hay hermanos aquí en la iglesia que están dando dinero a predicadores que no conocen, a ministerios que no conocen, o porque lo vieron en televisión, o porque lo vieron en el Facebook, o porque lo vieron en YouTube. Qué fácil nos engañan. Pero ¿sabe por qué nos engañan? Porque nos venden algo que nosotros queremos. El mundo no necesita motivadores. El mundo necesita un salvador. Y por eso el Padre nos mandó un salvador que nos salve de qué? Del pecado. No que alimente el pecado. No que alimente nuestra carnalidad. ¿Y qué es? ¿Cómo es que se alimenta nuestra carnalidad? Cuando precisamente nos exalta más de la cuenta. ¿Cómo vivir como el hijo de un rey? Hay un libro cristiano que se titula así. ¿Cómo vivir como el hijo de un rey? Y hay unos predicadores, pero es que tú eres un hijo de un rey, tú no puedes estar así. Pero sucede que el hijo amado de ese rey le dijo a uno que quería seguirlo: yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. Yo no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen una cueva, yo no tengo ni dónde tener. El hijo de ese rey, sumamente pobre. Y no es que yo estoy predicando la pobreza, porque las dos doctrinas están mal. La de Francisco de Asís, recuerden, San Francisco lo conocen como San Francisco. Francisco de Asís decía: es que para agradar a Dios tú tienes que ser pobre. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero tampoco la meta de Dios es hacerte rico. Por lo menos no en lo económico, sino en lo espiritual. ¿Quiere decir que Dios no te puede dar riqueza? Sí. De hecho, todo el que viene a Dios, todo el que viene al Señor, comienza a ver cómo su vida comienza a prosperar. Pero no solo en lo económico. No os hagáis tesoros en la tierra. Ya de eso no hay que hablar, porque ya hablamos de eso. Pero estos predicadores, esa es la venta que hacen. Una segunda característica de estos predicadores es que vienen vestidos de ovejas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Usted lo ve a la distancia y ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué mujer de Dios! Usted lo oye predicando y dice: ¡wow! Mira cómo Dios lo usa. No solamente porque trae un mensaje de engaño, vuelvo a repetir, la primera que mencioné es esa mezcla de la verdad con la mentira, pero no crea usted que es mucha mentira y 2 o 3 pizcas de verdad. No, es lo contrario. Le van a venir presentándole a usted muchas verdades con 2 o 3 pizcas de mentira. O por lo menos predicándole la Biblia a medias. No le predica la Biblia completa. Y usted lo va a ver citando un versículo aquí, y de ahí salta a otro versículo allí, y de ahí salta a otro versículo allá.
Miren, mis amados, ¿por qué cree usted que yo predico de manera expositiva? Desde que yo llegué aquí, yo estoy predicando versículo tras versículo, ¿no? Pero antes de yo llegar aquí, ya yo lo hacía así. Y agradezco al Señor porque en mis inicios, de eso debe hacer alrededor de 20 años, que yo fui a una actividad de pastores en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, allí en la República Dominicana, y fue un pastor de aquí, invitado por ellos, y por la providencia de Dios, nos pusieron en diferentes mesas los pastores, unas mesas grandes, y a mí me tocó al lado de un predicador, de un pastor, un señor mayor, él, que andaba con ese grupo. Y en su pobre español y en mi más pobre inglés, que ya para ese entonces ya yo por lo menos decía, what's your name? Él y otro hermano que estaba ahí también tratando de traducirme, me dice, ¿y cómo usted se hace para predicar domingo tras domingo? Le dije, ay, hermano, yo creo que la peor carga en el ministerio es tener que buscar un mensaje cada domingo. Lo grande es que no es cada domingo, es en diferentes ocasiones. Y él me dice, ¿y por qué usted no predica expositivamente? Y él, ¿qué es eso? Tomar un pasaje de la Biblia ahí versículo por versículo, tomar un libro de la Biblia ahí versículo por versículo. Le dije, no, pues yo no sabía eso. Y cuando yo me tope con una porción, pensé yo dentro de mí, pero yo no se lo dije a él. Y cuando yo me tope con una porción de la que yo no quiero predicar, ¿o usted cree que uno no se topa con porciones que lo confrontan fuertemente a uno? Y eso me quedó ahí en la mente, me quedó ahí. Y comencé. Pero ¿sabe con quién yo comencé? Con una serie de David. Y me gustó. Oh, mira qué bien. Tuve descanso a mi alma. Pero ¿sabe por qué es predicar así? Que a veces hay algunos que pensarán, yo también lo pensé en algún momento. Oye, pero es que así hay pasajes que no es lo que la Biblia, no es lo que la iglesia necesita en este momento. Mire, la iglesia necesita toda la Biblia. No hay un pasaje que la iglesia no lo necesite. Y yo veo cómo Dios se encarga de hablarnos a cada uno de nosotros conforme al pasaje que estamos tratando y a nuestras necesidades. Usted pensaría que era tan importante, cuidado de los falsos profetas. Y mire todo lo que hemos hablado, y se lo he dicho de manera muy resumida, porque este problema de las redes sociales, hay mucha gente que dice, no, porque el internet es dañino. El internet no es dañino, el internet es un espejo. Las redes sociales son un espejo. ¿Qué usted va a ver ahí? Lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Señores, eso está diseñado por psicólogos. De hecho, hasta cuando usted va pasando con el dedo en su celular y se detiene más tiempo en un slide, ya con eso usted le está diciendo al programa qué le gusta y qué le van a presentar para la próxima. Eso mismo, y eso mismo, y eso mismo. ¡Ay! Fue por accidente que le di like a esto. Es posible, pero también es posible que fue que te detuviste demasiado ahí y el dedo sin querer se te quedó en la pantalla, que son táctiles, que son sensibles al tacto. De pronto te quedaste ahí. ¿Por qué? Precisamente te está deteniendo y te sigue mandando lo que te gusta y te manda más de lo que te gusta y más de lo que te gusta. ¿Por qué se hace adictivo esto? Porque nos da lo que nos gusta. No es porque nos pone a que nos guste algo que no nos gusta.
Si fuera así, yo les recomendaría que entonces lean la Biblia en el celular. No, usted se va a dar cuenta que no le va a seguir gustando. ¿Qué es lo que pasa? Que te mandan lo que te gusta, lo que alimenta tu carnalidad, eso te manda. Pero estos falsos profetas vienen disfrazados de oveja. En la apariencia, su apariencia se ve como que son, pero solo en las apariencias. Y déjeme decirle que las apariencias engañan. Y si lo sabemos, ¿por qué nos dejamos engañar? No se lleve de la manera como está vestido, no se lleve del ambiente que producen. Mire, yo no digo que sea mal, ni que sea bueno, ni qué sé yo, pero es interesante que ahora hay muchas iglesias que apagan las luces o bajan la luz y solo se ilumina el escenario. Mire, no, si usted va a encender el escenario, encienda toda la iglesia, porque toda la iglesia es escenario. Todos vinimos aquí a adorar al Señor. ¿Pero qué? Para que usted no se distraiga y se enfoque en el escenario. Pero no es que usted participe también. Entonces, como ahí está todo el mundo apagado, cada quien hace las apariencias, la distancia, se ve todo bien. Y estos predicadores se visten como oveja, le hablan como oveja. Su balido, el balido, así que se llama, si no estoy cruzando la palabra, que es como, el ladrido es en el perro, pero el balido es en las ovejas. Hablan como las ovejas, se parecen ovejas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Pero por dentro son lobos rapaces. Dice el doctor Roy Young, esta metáfora de la vestimenta de oveja sugiere que la verdadera dificultad en cuanto a esta clase de falsos profetas es que al principio uno se imagina que no son falsos profetas. Todo es sumamente sutil. Tanto es así que el pueblo de Dios puede ser llevado a engaño. El peligro verdadero es su sutileza. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro lobos rapaces. El mismo pasaje que hemos citado ya de Jeremías 5:31, pero en la versión de la palabra de Dios para todos nos dice: los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo, y así es que le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué harán ustedes cuando esto llegue a su fin? Estos vestidos de ovejas, ¿por qué? ¿Por qué, vuelvo a repetir, la gente lo escucha? Precisamente porque nos acarician la conciencia a través de lo que dicen. Pero ¿cuál es su intención? Por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo usted se da cuenta que no es oveja? Cuando lo ve por dentro. Y usted diría: pero pastor, ¿y cómo veo yo ese predicador por dentro? No puede. Usted no puede verlo por dentro. Por dentro lo ve Dios. Por dentro lo ve, se ve Él mismo. Pero usted no. Y si el Señor nos deja ahí, ¿qué entonces tenemos que decir? Pero, ¿y cómo me doy yo cuenta entonces? Versículo siguiente, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Por sus frutos los conoceréis. Porque una mata de aguacate no pare chino. ¿Cuándo es que usted lo conoce? Cuando se acerca a ellos. Las apariencias
son las que engañan. Pero ¿cómo usted sabe cuando algo no es apariencia? Cuando usted está cerca. Si usted no está cerca de ese predicador, si usted no lo conoce, si usted no sabe de dónde es, si verdaderamente qué dicen los demás de esa persona, cuál es el testimonio que tiene, te estás dejando llevar de las apariencias. Por dentro son lobos rapaces. Su único interés es conseguir beneficio de ti. O tu dinero, como los predicadores de la prosperidad. Y usted pensará, no, pastor, pero yo no le mando dinero a esa gente. Sí, pero ellos lo único que te piden, ¿qué es? Dale un like. Compártelo. Si esta prédica te fue de bendición, compártela con tus amigos. Y usted dice, no me piden dinero. No, te está pidiendo que tú te hagas seguidor de él. Pero recuerda que ya tú eres seguidor de Cristo. No te está pidiendo dinero, pero te está pidiendo que lo compartas. No te está pidiendo dinero, pero te está pidiendo un like. Y yo te pregunto, ¿por qué tú crees que él quiere que sea así? ¿Por qué quiere que se propague la verdad? No, porque eso se monetiza. Porque vaya a ver el tremendo dinero que consiguen esa gente con eso. ¿Y por qué es que hacen el mensaje que le guste a tanta gente? Para que mucha gente lo consuma. Un predicador predica lo que dice la Biblia, aunque a nadie le guste, porque su compromiso es con Dios. Su compromiso es con Dios en predicar la Biblia. Pero el falso profeta, esos motivadores, lo que le interesa es conseguir dinero y por tal razón van a hacer lo que sea para conseguir like, para conseguir view. A veces ni siquiera es like. ¡Que lo vean! Señores, hay que ver lo deteriorada que está la sociedad. ¿Cuáles son las cosas que más view consiguen? Las perversidades. Pero vistas aún por cristianos. Qué pena, ¿no? Pero esa es la realidad. Usted ve que hay personas que, yo soy youtuber, ¿y qué tú haces? 20,000 ridiculezas. Y usted ve gente que se hacen sumamente ridículos. Pero vaya a ver todo el dinero que consigue porque la gente lo ve. Cuando dicen, oye, pero qué disparatoso ese, esa no es la palabra, pero qué disparatoso ese haciendo eso. Los disparatosos no son los que lo hacen, los disparatosos son los que lo ven. Porque para ellos es un negocio. Pero tú el que ve toda esa basura, ese es el que está mal. Pero lamentablemente, eso es lo que sucede. Esa gente lo que quiere es sacarnos dinero. El Señor nos dice, cuídense de ellos. Guardaos de los falsos profetas, que van a venir con un lenguaje evangélico. Pueden estarte citando la Biblia, pero su interés es conseguir dinero. Y como Satanás, que es quien lo maneja a ellos, le da dinero a ellos y a ti te envenena el alma. A ti te enferma el corazón. Y si por lo menos no te enferma el corazón, te hace perder el tiempo para que ese tiempo que tú debes dedicarle a la palabra de Dios, no se lo dediques. Lo único que vas a hacer es perder o tu alma, o el tiempo, o tu relación con Dios. Cuídate de los falsos profetas. Creo que más claro de ahí no lo puedo predicar. Más enfático de ahí tenemos una hora hablando de esto. No lo puedo predicar. Dejo a cada quien en manos de su propia conciencia. ¿Entendido? Porque estamos sumergidos en un peligro bastante grande. ¿Usted cree que porque está en su habitación, en la habitación de su casa,
o porque esté en el baño, nadie lo está viendo. Y usted está ahí fajado mirando y haciendo y deshaciendo. Bueno, el pastor no me ve, los hermanos de la iglesia no me ven. ¿Y quién es el pastor? Y Dios te ve. Eso es lo que debe importar. Si Dios nos ve, eso es lo que nos debe preocupar. El Señor nos dé la sabiduría de huir de los falsos profetas en todas sus versiones, en todas sus presentaciones. Oremos. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.